Sin Filtro, un podcast de la familia para la familia. 1, 2, 3. Hola, hola, bienvenidos a Familias Sin Filtro, un podcast de familia para la familia. Hoy estamos en nuestro segundo episodio y tenemos unos invitados muy especiales con un tema muy interesante que no se quieren perder. Vamos a hablar de la crianza en hijos hombres, en varones. Y para esto tenemos dos invitados muy especiales. Ellos son Pablito y Fer. Bienvenidos a este episodio de podcast. Hola Mapis, gracias por la invitación. Bueno, Pablito y Fer son esposos, ¿están casados hace cuánto? Hace 17 años, ahora sí oficialmente, porque esta era una disyuntiva que teníamos, pero 17 años. ¿Cómo así que una disyuntiva? O sea, ¿no estaba muy clara la fecha? No, el ¿Qué Pablito pasó? siempre suma. Ya. Apenas pasamos el aniversario y ya tenemos un año más automáticamente. Ok. Entonces, 17 años, Sí. juntos trabajan en el ministerio, trabajan para el Señor, sirven al Señor también en áreas independientes, la Fer en recursos humanos, Pablito en un llamado pastoral y juntos en el Ministerio de Libertad Financiera. Así es. En estos 17 años, ¿cuántos años estuvieron sin hijos? ¿Cómo fue la historia? 8, un poco. ¿no? Sí, 8 años. Tenemos una mentalidad bastante planificadora, y cuando nosotros nos conocimos en el proceso de noviazgo, habíamos conversado sobre la posibilidad, si Dios así lo permitía, que 5 años no tengamos hijos, con la finalidad de cerrar algunos círculos académicos, también viajar, porque nos encantaba viajar. Entonces, y dijimos, si es que Dios permite, que podamos pasar 5 años sin hijos. Pero esto pues tomó unos años más y los hijos llegaron a los 8 años de casados. ¿Qué edad tenían ustedes cuando se casaron? 23 yo y 26. 23 y 26, ok, eran jovencitos. Sí. Esa planificación permitía en las edades y en el exactamente. tiempo poder esperar Sí. un poco para la llegada de los hijos. Correcto. Finalmente llegaron a los 8 años. Sí, Sí. correcto. Entonces ahora mencionábamos que cada uno tiene su rol, pero creo que están de acuerdo conmigo en que el rol más importante es como esposos primero, pero luego como papá y como mamá de Matías, Emanuel y Joaquín. Joaquín, Así es. Fer, cuéntanos un poco cómo fue la llegada de, primero, Emanuel y Matías, fue un embarazo de múltiple. Claro. ¿Cómo viviste este embarazo, la noticia, primero del embarazo y luego de que eran 2? Así es. Bueno, como les contaba el Pablito, nosotros planificábamos un tiempo. El tiempo no se dio, nos costó mucho el tema del embarazo. El Señor nos puso a prueba en ese momento, probó nuestra fe, nuestra confianza, nuestra dependencia en Él. Y de hecho nosotros renunciamos a la paternidad. O sea, por completo renunciamos a la paternidad y le dijimos, bueno, Señor, si está en tu voluntad, en tu tiempo, o sea, ya no queremos hacer nuestra voluntad, sino la tuya. Y en base a eso fue lo que ellos llegaron como un milagro. Entonces, cuando nos enteramos que estábamos embarazados, fue la contestación a una oración de muchos años. Y esa oración era, Señor, danos aunque sea un hito. Y entonces, cuando le dijimos, danos aunque sea un hito, y ya fuimos a ver el primer eco y demás, vimos que eran 2 de golpe, fue como, no puede ser, en serio, Señor. Pero bueno, o sea, gracias, y dijimos, ya es el milagro y demás. Entonces sí, el embarazo empezó con algunos retos porque al ser un embarazo gemelar nos decían que había muchos más riesgos que un embarazo típico. Entonces empezó con muchos cuidados en el sentido de comida, de ejercicio, de diferentes cosas, ¿no? Entonces fue un embarazo muy cuidado, o sea, muy esperado, muy cuidado. Tuvimos apoyo de nuestros papás, o sea, los abuelitos de ellos. Tuvimos apoyo de la familia, amigos, entonces realmente fue un proceso duro, pero muy hermoso. ¿Qué sentiste, Pablito, en el momento en que estabas en la ecografía y salió ahí en la pantalla? No sé si ustedes se dieron cuenta o el doctor sí se les veía. dijo, pero era evidente No, que era habían evidente. 2. ¿Qué sentiste en ese momento? ¿Qué pasó por tu mente? Bueno, retrocediendo unos momentos atrás, yo tenía la expectativa y le decía a Fer, cuando yo vaya a ser papá, me encantaría
que me hagas una ceremonia, una cenita y de pronto me des un detallito. Y la verdad es que eso no pasó. Para contarte que ibas a hacer. Exactamente, Ok. exactamente. Entonces, eso no pasó porque fue de la forma más rápida, súper como le fui a ver al trabajo, luego de esto, pues se había hecho un examen y se subió al carro y me dijo, estoy embarazada. Es como, fue como... Cero sorpresa, la cena, el regalo. Cero parsimonia, Ya. cero. Entonces, primero fue como entender esa parte, pero luego que fuimos nosotros a la ecografía, cuando ya se miraban ahí los dos, entonces es como el uno está aquí, el otro está acá, y la verdad es que como hombre uno no logra identificar el proceso de, si primero reconocer que está embarazada, el anhelar el embarazo y que sean dos, entonces realmente fue un shock. Yo me puse a llorar. Y el rato Sí. que les vi dos, dije, no puede ser, Dios mío. Como y una me puse a mezcla de llorar. pronto de Claro, emociones. de emociones. Sí, sí, sí. Fue muy bonito. Sí, y en cambio en mi caso fue un shock y el shock duró 9 meses Ya. porque no logré No asimilaba. asimilar hasta que ellos nacieron. Y les vio. Una vez que ellos nacieron y les vi, dije, son dos. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Entonces realmente fue todo un arte el hecho de la llegada de los dos a la par. Sí. En el momento del embarazo, cuando ya supieron que eran dos, mencionas que tuvieron mucho acompañamiento, pero cuando supieron que eran dos hombres, ¿hicieron algo específico? ¿Tuvieron alguna capacitación, algún libro, algo que les ayudó a empezar a prepararse para recibir a dos hombres en la casa? Yo siempre leo, yo leo mucho. Me gusta mucho leer y prepararme para las etapas que están hacia adelante. Entonces, antes del embarazo, o sea, lógicamente temas de maternidad, en ese sentido. De Luego, lactancia. en el embarazo, o sea, no, después de embarazarme ok. empecé, porque como no sabíamos si íbamos a poder, entonces yo decía, ¿qué sentido tiene? Pero ya una vez que supe, entonces me preparé mucho para la lactancia, para todos los temas del embarazo. O sea, leía un montón, me metía a grupos de la Liga de la Leche, cosas así para ayudarme. E incluso tomamos un curso prenatal de estos que te preparan para el parto, para todo eso. El doctor nos había dicho que como era embarazo gemelar no iba a ser parto normal, que tenía que ser cesárea. Pero dijo, a no ser de que llegues ya al hospital ya que se están saliendo, ahí tendría que ser parto normal. Entonces dijimos, igual hay que prepararnos. Entonces nos metimos a un curso donde nos enseñaron desde cómo bañarle al bebé y etcétera. Masajes y ejercicios. Y también consultamos un especialista en lactancia, porque yo decía, si es que me dice el especialista en lactancia es imposible que dé de lactar a los dos, ya pues yo ya me hacía el dolor. Pero si me decía, es posible, iba a ser todo mi mayor esfuerzo. Entonces, eso es, o sea, nos preparamos muchísimo para la llegada de ellos. Y yo me preparé física, mentalmente, o sea, yo decía, como es embarazo múltiple, digamos, y yo soy así como flaquita y todo, yo decía, tengo que estar muy fuerte. Entonces yo nadaba todos los días con ellos, con la barrigota, y eso era como para mí lo máximo, porque siempre me gustó nadar. Y en el embarazo era como que me quitaban el peso de la barriga al meterme en la piscina, entonces yo estuve muy fuerte todo el embarazo, nunca tuve reposo, nunca tuve nada, trabajé hasta el día anterior a irme a dar a luz al hospital. Entonces fue muy, muy chévere. Nosotros, la verdad, creo que no contrastó el quedarnos embarazados a ponernos a pensar que eran dos varones. Y en ese sentido, quizá sí nos habíamos preparado para el tema de la paternidad, la lactancia, el parto, la atención, pero después de que ellos nacieron y teníamos la certeza de que iban a ser varones, porque también los amigos te cuentan, ¿no? De repente el uno dice dos varones y nace varón y mujer. Entonces, sí. Eso también era como un poco de recelo y al inicio del embarazo, el doctor sí mencionó que de pronto podía haber sido una mujer. Entonces, porque no se dejaba ver bien el segundo, entonces nosotros hasta el 4º mes crecíamos con esa disyuntiva de que puede ser una mujer y un hombre. Entonces, por eso queríamos tener la expectativa baja,
Pero ya cuando llegaron y teníamos la certeza de que no había a dónde irse, donde 2 varones, cuando ya los veíamos después del nacimiento, entonces ahí fue ya empezar el proceso del recorrido. Recién De varones. Varones. Ajá, Entonces, sí. y ahí obviamente el proceso de buscar información, literatura, que nos llevaba a identificar que teníamos 2 varones a la par. Para esto yo creo que a mí siempre, o sea, siempre pensé que los varones faltaban en el mundo, varones como bien puestos. O sea, yo siempre decía, o sea, ¿por qué es tan difícil? O sea, las mujeres están como cada vez más como surgiendo y hay tanto este feminismo y estas cosas, entonces es como que la mujer ha tomado un rol tan protagónico y hasta cierto punto los hombres cada vez han ido bajando, bajando, bajando. Entonces, incluso en la misma iglesia, yo decía, qué difícil es encontrar un hombre así que yo diga, qué bestia, me saco el sombrero por este hombre. Con este me caso. Ajá, exacto, por eso Con fue. eso se casó. Entonces, para mí era como, o sea, yo decía, generalmente las que buscamos a Dios y demás somos las mujeres. Los hombres son como más duros o como que no tienen tan claro, o sea, era la visión que yo venía trayendo. Y yo decía, si el Señor me da, o sea, hijos, yo quisiera formar esos varones así, bien, bien puestos. Entonces, esa era mi visión. Y cuando ya supe que eran 2 varones, yo dije, wow, o sea, ya, Señor, está bien, acepto el reto. Y cuando los bebés nacen, realmente los retos del primer año son generalmente pañales, lactancia, que duerman, que los papás no duerman, supervivencia para ellos y para los papás. Así es. Pero ¿en qué momento empezaron ustedes a sentir, ok, aquí ya tengo que empezar a trabajar en algo extra que no es supervivencia, sino más bien metámonos un poco en su corazón, en sus pensamientos, en su identidad, en su espiritualidad? ¿Cómo fue ese proceso de ya pasar de una etapa de bebé a algo un poco más profundo en ellos? Algo que ahorita que mencionas de esto y nuestra oración desde que ellos llegaron a la concepción, algo que sí orábamos por ellos y ya una vez identificado que eran varones, algo que sí le pedíamos al Señor es que sean sanos integralmente, que puedan ser enteros en su desarrollo, que puedan ser apartados para el propósito de Él y consagrados, ¿sí? Sí. Y que puedan amarle con todo su corazón. Esas eran nuestras oraciones de todas las noches. Y cuando ya los teníamos allí, era bendecirlos, orar por ellos, entre que el amor de verlos, porque realmente es un amor a primera vista cuando nacen, o sea, es un amor, obviamente algunos dicen como, qué lindo, pero no está tan lindo, porque obviamente está medio morado, está como medio morado, con todo arrugado, todo, o sea, realmente, pero es un amor indescriptible en el que ya bañadito, cambiadito, ya mucho más presentable. Entonces, realmente es el hecho de bendecirlo, de entregarlo, y ahora era tangibilizar esas oraciones, porque antes lo hacíamos dentro ahora ya era en el exterior. Entonces, de poderle bendecir como papás, además porque también eran 2 hijos, nietos, primos, amigos muy esperados. Entonces, y obviamente sabíamos que teníamos que entregarlo al Señor porque era parte de las prioridades que nosotros habíamos identificado. Yo creo que parte de eso es también el saber que si nacieron con tanta dificultad, o sea, como con tantos problemas al inicio, y nosotros le decíamos, Señor, si nos das, o sea, sabemos que vas a hacer el milagro completo, o sea, no van a nacer, no sé, enfermos o con alguna deficiencia, alguna... O sea, decíamos, van a nacer enteritos y vas a hacer el proceso tal cual, porque el embarazo gemelar tenía muchos controles, entonces, y el doctor era muy como seco, muy parco, hasta muy duro. Muy duro. Entonces él nos decía, cuando vimos el primer eco, nos dice, pero tranquilos que a veces se reabsorbe uno, entonces tal vez no llegue, no se ilusionen. Y luego iban creciendo y crecían los 2 bien, en buen peso, en buena talla, y crecían a la par, o sea, decían, pero tranquilos porque capaz uno se vuelve mucho más grande que el otro y el otro nace como prematuro. Entonces era como que, y luego era el tema de que si nacen prematuros, entonces pasado las 37 semanas era como que festejábamos cada logro porque decíamos,
estamos logrando llegar hasta donde el Señor nos lleva. Entonces, lo que nosotros vimos en el embarazo y luego en la vida de ellos, ya una vez que nacieron, es que el Señor iba cuidando cada paso. Entonces, decíamos del Señor, no deja las cosas a medias, y si les está trayendo el mundo es para algo grande. O sea, eso es algo que yo tengo claro en mi cabeza, de que ellos van a hacer algo grande. O sea, tienen un propósito grande en este mundo y Él los trae por eso. Entonces, yo creo que eso les hemos recalcado desde chiquitos. O sea, y eso sí, desde bebitos, desde darles de lactar, es: tú estás aquí en este mundo para algo grande. Tú vas a hacer algo grande, vas a contribuir a este mundo, eres muy deseado, muy amado. Y eso yo creo que a ellos también les da ese sentido de pertenencia y ese sentido de valía que tienen ellos, ¿no? Pese a su corta edad, son muy seguros. O sea, ellos dicen: mami, por ejemplo, ahora que ya tienen 8 años, mami, yo no me llevo con ese niño. ¿Y por qué no te llevas con ese niño? Es que es muy malcriado. Entonces ellos ya disciernen. Entonces uno de mis hijos es como: ¿y no te llevas con ese? No, pero no le importa. O sea, no es como que él siente que debe encajar en todo lado. Entonces yo siempre le digo, o sea, tú debes marcar la diferencia y no necesitas encajar en todo lado. No debes encajar en todo lado. Entonces, él como lo tiene súper claro y ya, o sea, no sufre en ese sentido. Entonces, eso es algo que yo creo que hemos empezado a reforzar en su forma de ver el mundo, que ellos son valiosos. O sea, que para estos temas que ahora se oyen de bullying y de tantas cosas, les hemos dicho, o sea, nadie te puede tratar mal porque eres un hijo de Dios, porque tú vales, tienes que hacerte respetar. No tienes que ser grosero, tienes que ser amable, tienes que demostrar que amas a otros, pero tienes que hacerte respetar. Y yo creo que esa es una parte importante en los hombres especialmente. El reforzar su identidad. Su identidad, que son valiosos, que son importantes, que no son un accidente, que vinieron a este mundo por algo mayor. Y están con los Mellis, pero unos años después llegó otra sorpresa para todos. Así es. Completamente. No esperábamos, realmente creo que ni ustedes ni quienes los rodeamos, Nadie. Y llegó otro Joaquín. bebé. Exactamente. Otro embarazo, llegó Joaquín. ¿Cómo fue ahora la llegada de un tercer hombre? A la Fer 3 hijos, de pronto 4 con Pablito. Sí. ¿Cómo fue ahora la adaptación de crecer la familia, otro varón y con los Mellis esperados, orados, un milagro de Dios, pero Joaquín, Llegó. otro milagro de Dios, pero de sorpresa? Sí, ¿Cómo así fue es. ahora esta adaptación? O sea, fue choqueante, fue muy choqueante, pero, o sea, decimos, el Señor responde las oraciones, así sea en otro tiempo, porque nosotros orábamos por un hito, decíamos un hito, por favor, aunque sea un hito, y el Joaquín fue un hito. Pero sumaron Llegó 3. después, ajá, claro, Exactamente. llegó después, pero fue, o sea, fue tal como le pedíamos al Señor en los tiempos que orábamos antes de tenerles a los medios. Entonces, cuando Él llegó a nuestras vidas fue como, ok, o sea, Señor, tú lo mandaste en el tiempo que tú quisiste, y cuando pensábamos que ya no íbamos a tener esa posibilidad, y entonces gracias, o sea, gracias. Pero sí fue un shock porque ya estábamos bien organizados. Nuestra mentalidad se había cerrado y habíamos proyectado nuestra vida de a 4. Entonces, y todos nuestros planes, en nuestra organización, incluso donde vivimos ahora actualmente, habíamos proyectado para 4. Entonces, pero cuando nos enteramos del embarazo de Joaquín, creo que ese fue más choqueante que el primero, porque en el primero, pues de alguna forma habíamos soltado, y las oraciones que nosotros hacíamos es, en esa época, Señor, que sea natural, que sea un rápido y veloz, y que sea uno. Entonces, porque claro, nosotros no queríamos tener el desgaste de pronto de muchas parejas con respecto al tema de la paternidad, que hacen todo, lo hacen absolutamente todo, asisten a todo, gastan mucho. Entonces, como no queríamos aferrarnos, por eso la oración inicial era esa, y la vimos reflejada cuando llegó Joaquín. Y claro, llegó en ese momento donde ya nosotros habíamos cerrado la puerta de que exista uno más, habíamos regalado todo, habíamos donado todo, habíamos absolutamente todo, y llega el rápido, veloz y natural. Entonces fue como, y ahora fue choqueante. Realmente fue un proceso pero también fue un milagro porque de alguna forma llegó en su momento. También ahora no lo hacemos sin el Joaquín, y él ha traído pues una bendición, y es
otro varón. Entonces, otro varón. También ahí en el eco era como que todos El decían, ya susto. les llegó la mujercita, ahora sí les llegó. Pero yo Otros dos. sentía, Otros dos, también otros ese dos. fue el susto. Pero yo sentía que era varón, verás. O sea, yo sí sentía que era varón. Yo dije, es que el Señor a mí me mandó varones. Quiere que haga esa tarea, que críe estos varones, o sea, conforme a su corazón. Entonces, yo sí sabía que era varón, pero decía, bueno, ya que todo el mundo quiere mujercita, mujercita, la familia, La no sé qué. parejita. Ajá. Entonces dije, bueno, no digo nada, pero en el eco, así mismo al inicio no se dejó ver, pero luego en el siguiente ya se le vio, entonces ya sabíamos que eran 3 varones. Entonces yo dije, bueno, o sea, el Señor sabe por qué hace las cosas, y sí, para mí fue muy lindo que sean 3 varones. Es muy lindo que sean 3 varones, de hecho. ¿Cómo manejan todos? Digamos que en la práctica de la paternidad podemos leer mucho, podemos capacitarnos, pero la práctica es otra cosa. Y algo muy importante en la paternidad y la maternidad es el ejemplo. Realmente nuestros hijos son y hacen lo que ven en casa. Así es. En este sentido, Pablito, ¿cómo haces tú? ¿Cómo te sientes de ser ese ejemplo para estos 3 varones? ¿Y qué haces de pronto intencional para formar en ellos la identidad, todo lo que los va a formar con estos hombres que Fer tiene súper clara esta visión de lo que quieren para sus hijos? Bueno, ha sido realmente un arte en el hecho de, primero, romper el esquema de soy lo más cariñoso con ellos, o sea, les beso, les abrazo, que pueda haber esa cercanía y ese calor entre el papá y los hijos, o sea, el hecho de el juego, la tosquedad, pero esos momentos donde realmente los abrazo fuertemente, les miro a los ojos, les digo que ellos valen mucho, que tienen un gran propósito para sus vidas, ayudarles a identificar también lo bueno de lo malo, bajo el lente de la palabra y los principios de Dios. Entonces, ¿por qué es malo esto y por qué es malo lo otro? El ejemplo no solamente de mi persona como su papá, sino he buscado didácticamente como modelos, hombres masculinos, que de pronto han hecho bien y han hecho mal. Como Ejemplo, deportistas. deportistas. Okay. Entonces, deportistas. Entonces, ellos son muy activos, bastante experienciales, súper, les gusta esa parte. Entonces, y en el deporte, pues lo que hemos hecho es, mira, te voy a presentar algunos que han sido grandes deportistas, pero terminado mal, como Maradona. Les encanta Cristiano Ronaldo, les encanta Messi. Entonces, hemos visto la biografía de ellos, les he explicado. Entonces, ellos saben que Maradona fue un gran deportista, pero terminó mal. ¿Por qué terminó mal? Porque se dejó llevar por las amistades, por el amor al dinero, por los vicios y terminó mal. Y Cristiano Ronaldo, los demás, pues son grandes deportistas que de alguna forma pues van terminando. Por ejemplo, al Mati le gusta Luka Modric, entonces averiguamos sobre ese modelo. Al Manu sobre Ronaldo. Entonces, en eso ellos han logrado distinguir esa parte del ejemplo. ¿Ustedes le han visto a su papá hacer esto? No. Entonces, miren en la biografía de estas personas, entonces, cómo han terminado mal. Entonces, ahora ellos saben y saben que la droga, las adicciones o de pronto las relaciones no son significativas y que más bien uno tiene que llegar a decir como con este sí, con este no. Y este va a terminar mal. De pronto hay personas en su generación que no le conocen a René Higuita o a este tipo de jugadores que de pronto son de mi época, pero también yo los he llevado para que puedan ver cómo ellos han terminado mal o que han incorporado en sus vidas que no han sido acertadas las decisiones que ellos han tomado. Entonces, el ejemplo ha sido también de casa adentro, deportistas y algunos personajes que también nos deja la música o la palabra de Dios también a través de las historias que les hemos inculcado. Chévere. Y en esta crianza de hombres, ¿han identificado algún reto que ustedes digan, esto realmente ha sido difícil? No sé si de pronto, Fer, como mujer, el convivir con 4 hombres, la diferencia entre tu crianza como niña y la crianza ahora de estos como varones. ¿Algún reto o alguna anécdota de pronto que nos puedan contar de un momento así como difícil? O sea, en general yo creo que para mí es muy divertida. O sea, en general es muy divertida.
porque además yo sí crecí en un hogar, 2 hermanas, un hermano, entonces yo sí tengo el punto de comparación de lo que es vivir con un hombre, o sea, y verle como es. Entonces yo me acuerdo que para mí era como, los hombres son bien intensos, o sea, se meten a los deportes, se meten a los hobbies, pero así con intensidad, o sea, entonces, y es igualito, o sea, Los tres. no sé, ajá, los tres, o sea, se Los meten, sí, los cuatro, se meten a algo con una intensidad y solo piensan en eso y todo el tiempo están haciendo cálculos y números de cómo comprarse algo de eso y entonces todo quieren de eso. Entonces se confirma mi teoría de lo que viví con mi hermano Levi, ¿no? Es muy chévere la parte de la actividad física, o sea, es muy chévere, o sea, ellos siempre quieren hacer cosas, les gusta la actividad y como yo soy bien activa, entonces bueno. Pero tal vez el reto más grande que yo veo es este tema de ser firme, pero tampoco coartar su libertad. Porque en cambio, claro, como por tenerles como las riendas, a veces yo puedo ser muy, muy firme con ellos. Entonces, ese es como para mí uno de los mayores retos. Y yo justo leía un libro del doctor Dobson que hablaba de cómo criar niños de voluntad firme, porque yo creo que los tres tienen voluntad firme en ciertos niveles, ¿no? Y con los tres es diferente el trato. Pero ahí decía que siempre tienes que como mostrar los límites, pero sin doblegar su alma. Y eso a mí me marcó tanto porque yo decía, o sea, a veces, claro, uno por tener las cosas más como controladas, más fijas, más estables, capaz puedes estar como dañando su alma. Entonces, eso una cosa y la otra es el hecho de hay que tener mucho cuidado porque los hombres se desvanecen más rápidamente con el poder de las palabras. Entonces, a diferencia de las mujeres, capaz. Entonces, es como que a un hombre se le acaba la autoestima, el ego, con determinadas cosas que se repiten. Entonces, tener mucho cuidado de no ser esa palabra hiriente o cortante con ellos. Entonces, eso ha sido para mí el mayor como reto, porque por mi personalidad y por la forma en la que soy, a veces puedo ser muy fuerte, muy dura. Entonces, mi ñaño me decía que yo era su madrastra, por ejemplo. Porque claro, todos decían, es como la mamá del hermano menor, porque claro, yo soy la mayor, viene mi ñaño y de ahí mi ñaña. Entonces yo era como que le cuidaba, le ponía límites, o sea, como típico la hermana mayor que es toda mamá, ¿no? Que no dejaba que hiciera nada sin su o sea, ciertas autorización. cosas, o sea, y él decía, pero es que tú no eres mi mamá, eres mi madrastra. Entonces digo, no quiero que mis hijos piensen eso de mí. Entonces, claro, a la final, sí, o sea, esa para mí es el reto más grande, o sea, como tal. Porque yo creo que los roles están divididos. Ellos saben que con la mamá no es la tosquedad, no es el ni sé qué. O sea, conmigo es abrazos, besos, mamita, me cuidan. Con el papá es lo que se saltan al cuello, se lanzan, hacen caballo, pero conmigo saben que eso no pueden. Pero son otro tipo de contactos, pero en cambio yo puedo ser en esa parte un poco más dura. Y para ti, Pablo. La, el balance entre el límite y la regla para que no sea asfixiante de la misma manera, porque también soy exigente, ¿sí? En ciertas cosas por el orden o el cumplimiento de las tareas. Las tareas no solamente de la responsabilidad de sus estudios, sino las tareas cotidianas. Entonces, es el equilibrio entre soltar la cuerda demasiado, que de pronto se me puedan ir demasiado al otro lado, o el hecho de no ser tan rígido con sus límites, con sus rutinas. Entonces, en esa parte, de pronto el balance que a veces podemos ser como similares con Fer en esa parte de la rectitud. Entonces, no queremos nunca asfixiarlos, sino más bien darles la oportunidad de que ellos también se equivoquen, aprendan y han tenido sus equivocaciones. Entonces, han tenido sus equivocaciones, pero en esa parte, pues, escuchar el corazón primero de ellos, escucharles a ellos primero, que lloren, se desahoguen, cuenten todas las cosas antes de generar un juicio o una consecuencia. Nosotros hemos eliminado de nuestro vocabulario la palabra castigo. Nosotros no tenemos y empleamos la palabra castigo, sino más bien consecuencia. Y hay una frase, sobre todo el más pequeñito, es el que más la repite: las buenas actitudes siempre traen bendición. Entonces,
buscamos que sus respuestas, sus actitudes puedan ser equilibradas a través de los límites y las reglas que nosotros les hemos brindado, pero lo que no queremos es generar un desbalance en esa parte. Y los hijos van creciendo, los tres ya están en edad escolar, y ahí de pronto cambia un poco en las relaciones. Yo tengo hijas mujeres que están en la misma edad y claro, ahora que están en la escuela, digo, la relación de ellas con los niños es tan diferente y en este momento están todavía como que los niños fútbol y las niñas a conversar o a jugar, pero ¿cómo están ustedes invirtiendo y enseñándoles a ellos en poder cultivar y esas relaciones con las mujeres? Porque ellos son tres, se relacionan entre hombres, juegan entre hombres, seguramente sus amigos más cercanos en el colegio siguen siendo solo hombres, pero en algún momento vamos a llegar a que empiezan a relacionarse con mujeres. ¿Qué están haciendo ustedes para que puedan llegar a una relación sana con el sexo opuesto? Buena pregunta. Pregunta, no mucho, ¿no? No, ahorita ellos piensan en sus cosas de hombres. Ellos sí son, como yo digo, mundo con hitos, o sea, todavía no se les ocurre pensar en las chicas y etcétera. Pero sí, yo creo que se llevan bien con las chicas porque tienen primas mujeres, tanto en el lado de mi familia como en el del lado del Pablito. Entonces ellos han crecido con niñas, digamos. O sea, para ellos no es raro hablar con una niña porque sus primas son niñas, las amigas son niñas, son amigas muy cercanas. Entonces ellos se relacionan. El tema es que yo veo que ellos jalan hacia sus hobbies, hacia sus intereses a las niñas, no al revés. Ellos no se adaptan mucho a cosas de las niñas. No es que juguemos a la casita, eso no. Jamás. O sea, de chiquititos capaz, pero no, o sea, ellos más bien a las niñas les jalan a sus intereses. Y especialmente tal vez dos de ellos tienen más facilidad de llevarse con niñas, incluso en la escuela sus amigas son niñas, les invitan al cumpleaños a 5 hombres y 2 mujeres, o sea, de hecho es así, dos de ellos, uno es un poquito más solo niños y ya. Entonces, pero yo creo que específicamente lo que yo he visto que el Pablito ha hecho como hombre, reforzando en ellos, es que deben ser respetuosos. O sea, de que deben saludar, de que deben portarse bien, que si una niña necesita ayuda, ayudarle, que si le están haciendo, yo qué sé, bromas a alguien que son pesadas, no permitir esas cosas. Eso él les dice bastante. Y siempre les dice un poco de que tienen que buscar una mujer como muy desenvuelta, una mujer cuando se casen. Y ellos, no, nos queremos casar. Eso sí. Queremos vivir toda la vida con sí, ustedes. así. ¿Y ustedes no? No, vamos a llegar a un momento. Entonces nosotros decimos cuando se casen, porque sí les decimos para que como que vayan oyendo que es algo normal, pero ellos no, mami, yo siempre quiero estar contigo, yo nunca quiero irme de esta casa. Entonces yo, sí, mi amor, ahorita dices eso, pero en algún punto ya no lo dirás. Entonces les tratamos como de que sea algo muy natural. Y el Pablito especialmente siempre les dice, consíganse una esposa que sea como su mamá, o sea, que sea una mujer así, asada y cocinada. Entonces él les suele decir esas cosas. Yo más es en el hecho de que en algún momento te vas a casar, tienes que tratar bien a las niñas, piensa que tienes primas, piensa que tienes tu mami. Entonces ellos ahí sí se ponen como, tengo que cuidarles, o sea, Entonces eso es no hemos hecho tanto, la verdad. Sí, lo que dice Fer es reafirmar el tema del valor y la interacción, o sea, realmente con sus amigas, como dice Fer, dos, tienen muy desarrolladas aparte. Pero cuando ellos están con sus amiguitas o con sus amigas más cercanas o sus primas, los tres disfrutan. Entonces, esa interacción ha sido como muy natural, muy orgánica. Entonces, claro, uno de los tres sí nos ha hecho preguntas como la niña, el tema de la novia. Y es el más chiquito. Y es el más chiquito. Entonces, el tema del matrimonio. Y nos ha salido con preguntas que no nos han hecho los grandes. Claro, son preguntas como para su edad. ¿Por qué piensa en eso? Entonces, él de pronto creemos que hay que irle viendo exactamente, más de cerca. Entonces, pero de ahí los otros dos están en otra etapa, pero de alguna manera pues sí les llevamos a que puedan proyectar el tema de cuando se relacionen, cómo tienen que responder, el cuidado que tienen que tener por las mujeres, ¿no? A nadie debes permitir que se burle de una niña o tienes que tú
ser parte de algo que no le guste a la niña, tú tienes que ser caballerito, si se cae le das la mano, o sea, en ese tipo de cosas, si le da frío te sacas del saquito, le das el saquito. Eso les dice el Entonces, papá y yo. Y tú, no, mala idea. es como ir cultivando esa interacción. Entonces, Sí. y claro, con Fer nos ponemos a veces a soñar, a pensar como, ¿cómo será? ¿Y cómo será esa parte? Pero Entonces, yo digo que yo disfruto mi reinado, porque ahorita soy la Exacto. reina Claro. al máximo. O sea, todo Sí. es mami, o sea, mami, eres lo máximo. Mami, eres tan linda. Mami, ni sé qué. Yo, ay, qué bueno, lo que les dure. Entonces, no hablemos del otro tema. Estamos en negación. Estamos bien, todavía. negación total. Sí. Alguna vez escuché a un pastor que decía una estadística muy interesante y es que cuando la mamá, la mujer, está en la iglesia, conoce a Cristo y quiere traer a sus hijos, da un porcentaje aproximado de que el 50% de su familia llegaba a Cristo. Pero cuando en cambio es el hombre el que cree, el que invita a su familia, el que lleva, digamos, la batuta de la fe y la espiritualidad en su casa, el porcentaje sube casi como un 90%. Esto es una responsabilidad muy grande pensando en criar hijos y en sus futuras familias. Sí. ¿Qué nos pueden decir acerca de esto? ¿Cómo en esta parte espiritual, cómo guiar a los niños, a los hombres, para que en algún momento puedan ser esas cabezas de hogar que nos pide Jesús? Yo creo que una de las oraciones que tenemos con el Pablito es que se casen con mujeres que amen a Dios. O sea, no con personas que no tengan su mismo sentir en cuanto al amor a Dios. Porque eso hace la gran diferencia en todo. O sea, en todo. Y no es un detalle menor. Entonces, esa sí es una oración muy ferviente Sí. que tenemos. Que se casen con personas que compartan su fe y que les impulsen a crecer. Porque el rol de la mujer, digamos, es impulsar, ¿no es cierto? Y el rol del hombre es como guiar, tener la visión, o sea, es otro, ¿no? Entonces yo, especialmente desde mi lado, o sea, sí oro mucho porque ellos estén en este, como se dice en la Biblia, ¿no? El yugo igual. Entonces yo creo que como el resto de cosas ya la estamos haciendo en ellos, como en su formación individual, yo creo que eso va a dar frutos, pero es muy fundamental la pareja que escoja. Entonces, porque eso les puede hacer retroceder o les puede impulsar. Entonces, es muy fundamental que la pareja tenga el mismo sentir en la fe. O sea, es la base de la relación. Entonces, para mí, es desde ese lado. Sí, por eso yo a ellos les digo que hay cosas que son negociables y otras no, y que traten de cultivar en su corazón de que un no negociable es si en algún momento llega alguien a su vida, una mujer, que primero sea alguien que ame al Señor, su Dios, con todo su corazón. Porque yo le dije, eso fue lo que a mí me llamó la atención de su mamá. Entonces, y eso les va a ayudar a ustedes a impulsarse. Y como tú dices, Mapis, la verdad es que nosotros y creo que también en las generaciones pasadas, pero carecemos de hombres que puedan marcar el rumbo de las generaciones, las familias y entender el rol verdadero. Porque un hombre puede ser cualquiera, pero ya alguien que es un varón de Dios, donde se ha trabajado la identidad, el carácter, donde se le ha enseñado límites y reglas, donde se le ha mostrado el respeto y sobre todo el modelar a Jesucristo como el carácter, el hombre que Él es. Entonces, esas son las personas que van a aportar para que la estadística que tú mencionas pueda replicarse en el futuro, en las siguientes generaciones. Entonces, porque si es que nosotros formamos hombres y mujeres estables, saludables, firmes en la fe en Cristo Jesús, vamos a tener familias estables, firmes y también generaciones que puedan ser estables y firmes. Entonces, el fiel compromiso de que en el caso de ustedes han recibido niñas, en el caso de nosotros hemos recibido varones, pues varones y mujeres tienen que marcar la generación donde Dios los ha puesto y pondrá. Pero en nuestro caso, la responsabilidad es de entregar los mejores varones para las siguientes familias y generaciones. Y oramos pues para que ellos puedan ver en nosotros que el matrimonio es lo más hermoso y natural, la paternidad es hermosa y natural, que
El cumplir los planes es hermoso y natural, de acuerdo a lo que el Señor quiera, pero queremos que sean varones esforzados, valientes, proactivos, diligentes, que hagan las cosas con excelencia para que ellos puedan ir cultivando eso desde su niñez y en cada etapa que Dios los permita transitar. Muchas gracias, Pablito y Fer, por este tiempo que hemos tenido aquí en Familias Sin Filtros. Ha sido muy valioso. Creo que igual quedan muchos temas por hablar de esta área. Creo que es algo muy grande. Y se me ocurre ahora que tenemos que hacer este podcast cuando los tres estén casados para conocer a las tres esposas y el resultado de esa oración. Amén. Que Dios mediante también van a ser tres familias firmes en él. Muchas gracias a ustedes y que Dios los bendiga también en esta linda tarea de criar a estos tres lindos niños que van a ser hombres seguramente firmes en Dios. Y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio. No se pierdan el próximo. Recuerden que estamos en Familias Sin Filtros. Queremos tener conversaciones así, relajadas, sin filtros, en las que todos podamos aprender y realmente tener una vida que nos lleve a seguir a Cristo. 1, 2, 3.